Eh, Recuerden que por el chat Víctor nos comparte un enlace para que por favor registren su asistencia. Nuevamente hoy al final de la sesión les pido excusas, me tengo que retirar unos minutos antes porque tengo clase que comienza a las 8, pero entonces uno de los estudiantes pues, que apoyan la comisión del Club de Revistas queda a cargo de coordinar la parte final de la discusión y y hacer pues la invitación para el próximo Club de Revistas, que sería la semana de Pascua. Bueno, quiero comenzar hoy esta presentación del Club de Revistas llamando la atención de que hoy, 24 de marzo, es la fecha en que se celebra o se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Particularmente para el día de hoy, el lema que se tiene en la lucha contra la tuberculosis es el reloj está andando y digamos que no estamos avanzando como sociedad, como humanidad en el control de esta enfermedad que es prevenible y tratable. Entonces creo que es una coincidencia acertada que Jaime haya elegido para hoy y que coincida con el Día Mundial de la Tuberculosis, un artículo precisamente que nos llama la atención sobre el tratamiento de la tuberculosis y uno de los factores que puede incidir en que este fracase. Entonces, Jaime, adelante con tu presentación. Cualquier cosa nos avisas en caso de que Paula tenga que apoyarte, porque Jaime está fuera de la ciudad en este momento, entonces puede tener dificultades de conexión. Adelante. Listo, gracias, profe. Bueno, si en cualquier momento me dejan de escuchar o se daña, por favor me hacen saber. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros y los profesores aquí presentes. Entonces, mi nombre es Jaime Martínez Gallego. Yo soy microbiólogo y bioanalista egresado de la Universidad de Antioquia y actualmente pertenezco a la maestría en epidemiología, cohorte 19. Entonces, como lo dijo el profe Carlos, hoy traje un artículo que trata precisamente el tabaquismo y el fracaso y se titula este estudio Tabaquismo y fracaso del tratamiento de la tuberculosis pulmonar, un estudio de casos y controles. La guía de contenido que traje para el desarrollo de esta sesión es inicialmente hablar un poco de los aspectos generales de la tuberculosis y hablar también un poquito de lo que son los estudios de casos y controles, el cual fue el diseño que emplearon los investigadores en este estudio. Posterior a esto vamos a tocar un poco la introducción del estudio como tal, la metodología que emplearon los investigadores, finalmente perdón, los resultados obtenidos por estos dentro de esta investigación, la discusión en la que se centraron ellos y finalmente concluimos con las diferentes conclusiones que tuvieron los investigadores y también algunas conclusiones finales personales. Bueno, entonces para iniciar vamos a hablar un poco de lo que son los aspectos generales de la tuberculosis. Entonces la tuberculosis es una enfermedad bacteriana provocada por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis, el agente más conocido es precisamente la bacteria que lleva por nombre el mismo nombre del complejo, que es Mycobacterium tuberculosis. Además, entonces esta tuberculosis puede ser ocasionada por otras especies oportunistas del género Mycobacterium y la cual va a afectar principalmente los pulmones. Sin embargo, pueden existir casos de tuberculosis extrapulmonar donde se van a ver afectados otro tipo de órganos, pero la más común entonces va a ser la tuberculosis pulmonar. Las micobacterias, o sea, los bacilos ácido alcohol resistentes, son unas bacterias que no se tiñen con coloraciones que habitualmente se usan para colorearlas dentro del laboratorio clínico, como es la tinción GRAN. Esto es debido a que la pared de este tipo de bacterias es muy rica en ácidos micólicos, lo que la hace no coloreable con GRAN, sino que se utilizan otro tipo de coloraciones, como por ejemplo la Sil-Nielsen, que es una de las más utilizadas para la observación de este tipo de bacterias en el microscopio. Estas bacterias entonces van a tener una alta capacidad de resistencia en el ambiente siempre y cuando estén protegidas por la luz solar. Ellas no van a formar esporas, pueden resistir la desecación y la congelación, pero son inactivadas fácilmente por la luz ultravioleta y el calor. En esta imagen, perdón,
En esta imagen entonces observamos lo que son estas barras, los bacilos ácido alcohol resistentes. Esto es una imagen bajo el microscopio donde ya se observan en forma de bacilo con un color fucsia característico entonces que le da esta coloración que sería la Nielsen. Dentro de los diferentes modos de transmisión, entonces este ocurre a través de una persona a persona por el contacto con partículas de saliva que pueden contener entonces los bacilos tuberculosis cuando una persona tose, estornuda o está hablando. Son diferentes entonces los cuadros que puede desarrollar una persona cuando se expone a este tipo de bacterias. Puede ocurrir una exposición sin infección cuando no hay una activación de la respuesta inmunitaria y entonces no se va a ver la evidencia de la presencia de tuberculosis. Puede ocurrir una infección sin enfermedad cuando hay una reacción positiva a la tuberculina. Esta es una prueba que puede servir para el diagnóstico de la tuberculosis, pero acá entonces solamente es esta reacción positiva, no hay evidencia de la enfermedad. Y otro cuadro es que puede haber una enfermedad activa cuando hay síntomas y signos clínicos radiográficos y también hay confirmación bacteriológica. Respecto entonces al diagnóstico, el diagnóstico entonces de una tuberculosis puede ser a través de hallazgos radiológicos, bacteriológicos, que sería la baciloscopia, que es la observación de las bacterias bajo el microscopio, pero la principal y la más útil serían los cultivos porque nos permite realizar una identificación certera de que la persona sí puede tener algún tipo de bacterias de este complejo Mycobacterium tuberculosis. Y también existe el nexo epidemiológico. Aquí quise traerles entonces lo que son los medios de cultivo donde se siembran este tipo de bacterias para su confirmación. En este caso, este es un cultivo Lowenstein-Janssen. Hay otro pues también muy usual y en sí son muy parecidos, solo cambian algunos componentes del medio, que sería el Ogaga o el Ogaguacudó. En este caso, entonces observamos, estas son las colonias, si las ven acá, pues está chiquita, son unas colonias rugosas, de esta tonalidad y esto tiene una característica que son de crecimiento demasiado lento. Por lo tanto, dentro de los laboratorios se debe hacer un seguimiento aproximado de 8 semanas para poder descartar uno de estos medios de cultivo. Bueno, respecto al tratamiento, entonces el tratamiento para la tuberculosis se puede dividir en dos fases. Los de primera fase, los cuales van a ser unos medicamentos que tienen un grado máximo de eficacia combinado con una toxicidad aceptable. Dentro de este grupo podemos encontrar medicamentos como la rifampicina, la piracinamida, la isoniazida, el etambutol y la estreptomicina. Y existe otro grupo, el cual son los de segunda línea o segunda fase, los cuales es necesario recurrir a estos para que no aparezca algún tipo de resistencia o ya por factores propios del paciente. Dentro de los principales medicamentos que podemos encontrar dentro de esta línea está la etionamida, el ácido paraminosalicílico, la cicloserina, la amicacina, la capreomicina y la rifabutina. Una característica entonces de este tratamiento es que son tratamientos demasiado largos. En esta primera fase el paciente puede estar 8 semanas bajo este tratamiento y en la segunda hasta 18 semanas. Es decir, son meses en lo que dura este tratamiento, lo cual se convierte en un factor para que muchos de los pacientes abandonen el tratamiento, no lo culminen y no puedan dar cura a la enfermedad que están padeciendo. Y ya de modo pues un poco general, pues los estudios de casos y controles, recordemos que son estudios epidemiológicos observacionales que se utilizan con frecuencia para evaluar factores asociados a condiciones que muchas veces se presentan de manera infrecuente. Entonces acá vamos a evaluar la presencia de la exposición en dos grupos, el grupo casos, que son los pacientes que tienen el evento de interés, y el grupo control, que son pacientes que tienen en sí las características similares a los de los controles, excepto el evento de interés que yo estoy estudiando. Acá entonces se va a identificar de forma retrospectiva la temporalidad en la presencia o no de la exposición. Bueno, y ahora sí, para introducirnos un poco, pues ya en lo que tiene que ver el estudio como tal, como lo mencioné en un principio, se titula Tabaquismo y fracaso del tratamiento de la tuberculosis pulmonar, un estudio de casos y controles. Este fue un estudio publicado en el año 2019 en la revista brasileña de neumología, la cual es una publicación oficial de la Sociedad Brasileña de Neumología y Tisiología, y el objetivo principal entonces de esta revista es publicar artículos científicos que contribuyan a incrementar el conocimiento en el campo de las enfermedades pulmonares y áreas afines.
El factor de impacto entonces para este año de esta revista es 1.870. Dentro de los principales investigadores que hicieron parte de este estudio se encuentran Juan Pablo Aguilar, el cual es un médico boliviano, magíster en salud comunitaria y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Bahía, Salvador, en Brasil. María Arriaga es una licenciada peruana, estudiante de doctorado de Patología Humana y Experimental en el Centro de Investigaciones Gonzalo Moniz, también de Salvador, en Brasil. El doctor Eduardo Martins, el cual es un médico, doctor en Medicina y Salud de la Universidad Federal de Bahía, en Salvador, Brasil. Y finalmente, otra de las investigadoras que hicieron parte de este estudio fue la doctora Mónica Rodas, la cual es médica y cirujana guatemalteca y actualmente se desempeña como profesora titular en investigación de la Universidad San Carlos de Guatemala. Entonces, también a modo de introducción, pues es importante mencionar que el tabaquismo y la tuberculosis son graves problemas de salud pública alrededor del mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2016 existieron en el mundo 6.3 millones de nuevos casos de tuberculosis y 1.3 millones de defunciones a causa de esta enfermedad. De igual forma, entonces, el tabaquismo es el responsable directo de aproximadamente 6 millones de muertes en el mundo cada año y se considera un factor de riesgo de enfermedades de alta mortalidad. Es precisamente entonces estas dos se consideran epidemias que se denominan sindemias. Esta sindemia provoca entonces que ese tabaquismo sea responsable de aproximadamente el 20% de la carga de tuberculosis, lo que va a representar que entre el año 2010 y 2050 sea responsable de aproximadamente unos 18 millones de nuevos casos de tuberculosis y 40 millones de muertes alrededor del mundo. Pero entonces, ¿por qué ocurre esta interacción entre el tabaquismo y la tuberculosis? Esto sucede debido a que los componentes del humo del tabaco provocan numerosos cambios fisiopatológicos en el sistema respiratorio de aquellos pacientes fumadores o de los que están inhalando este humo, es decir, fumadores pasivos. Esto va a promover entonces unos cambios inflamatorios locales e inmunológicos, lo cual va a inhibir el crecimiento celular. Y entonces también se ha visto que inhibe las acciones de algunos medicamentos químicos relacionados a la inmunidad innata. Y también como dato se ha encontrado y se ha identificado que pacientes fumadores durante el tratamiento tienen una menor adherencia a este, en particular los individuos de sexo masculino. El fracaso entonces el fracaso del tratamiento para la tuberculosis es definido por la OMS como aquellos pacientes con tuberculosis cuya baciloscopia o cultivo es positivo al quinto mes o más tarde durante el tratamiento. Esto va a proporcionar una fuente de infección y también esos pacientes que tienen este fracaso del tratamiento pueden albergar bacilos resistentes, lo cual va a dificultar entonces la cura y el tratamiento con antibióticos convencionales. Se ha planteado entonces que el tabaquismo puede duplicar el riesgo de fracaso en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Por eso entonces los investigadores de este estudio se plantearon el objetivo de determinar el riesgo del fracaso en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar en pacientes fumadores y ellos también analizaron unas posibles variables de confusión, las cuales ya habían sido descritas en la literatura. ¿Cuál fue entonces la metodología empleada por los investigadores del estudio? Entonces, este diseño, pues el estudio es un estudio de casos y controles no pareados que incluyó pacientes que recibieron tratamiento para la tuberculosis pulmonar entre el año 2007 y 2015 en el Instituto Brasileño de Investigación de la Tuberculosis IBIT de la Fundación José Silveira, el cual es un centro de referencia para el control del tratamiento de la tuberculosis en Salvador, Brasil. Dentro de los criterios de inclusión que tuvieron en cuenta los investigadores está que fueran pacientes mayores de 15 años, los cuales hubiesen sido diagnosticados por baciloscopia o cultivo positivo con tuberculosis pulmonar, que tuviesen tratamiento para la tuberculosis sensible durante los 6 meses y que tuvieran resultados de las baciloscopias de esputo realizadas al momento del diagnóstico durante el segundo, cuarto y sexto mes del tratamiento.
Dentro de los criterios de exclusión, ellos no tuvieron en cuenta entonces pacientes con diabetes mellitus o con VIH-Sida o pacientes que tuviesen otras comorbilidades relacionadas con el abuso de drogas durante el tratamiento. Y tampoco tuvieron en cuenta entonces pacientes que abandonaran el tratamiento o que no cumplieran con las consultas de seguimiento al inicio, durante el segundo, cuarto y sexto mes. Como era entonces un estudio de casos y controles, ellos definieron acaso como aquellos pacientes con tuberculosis pulmonar que experimentaron fracaso en el tratamiento. Y como pacientes control, pues definieron control precisamente ya a los pacientes que con tuberculosis, pero que no tuviesen fracaso en el tratamiento y con cura al final de este. Fue entonces un estudio 1-4, es decir, por cada caso existieron 4 controles. Los datos sociodemográficos y microbiológicos los extrajeron de los registros médicos de los pacientes y los resultados del laboratorio pues, los obtuvieron del Instituto Brasileño de Investigación de Tuberculosis. Ellos entonces acá pues es muy importante pues a modo de anotación que ellos definieron entonces como ese fracaso a la persistencia de la baciloscopia positiva al final del tratamiento o a un inicio del tratamiento con resultados altamente positivos, 2 cruces o 3 cruces, y la persistencia de este resultado hasta el 4.º mes del tratamiento. O también definieron ese fracaso como un resultado positivo inicial, seguido de resultados negativos y luego resultados positivos durante 2 meses consecutivos a partir del 4.º mes del tratamiento. Ellos entonces definieron la exposición en 3 grupos. Los fumadores actuales, que eran precisamente entonces aquellos pacientes que al momento del diagnóstico y durante el tratamiento afirmaron estar fumando. Los exfumadores, que al momento del diagnóstico declararon haber dejado de fumar y no fumaron durante el tratamiento. Y aquellos pacientes no fumadores, los cuales pues nunca habían fumado ni antes del diagnóstico ni después. Ellos entonces también tuvieron en cuenta otras variables que pues estaban descritas en la literatura que podían tener un efecto en el resultado del tratamiento de la tuberculosis. Entre estos destaca el salario del paciente, los antecedentes de consumo de alcohol, el sexo, la edad, el grado de escolaridad y el estado civil. El tamaño de la muestra y los análisis estadísticos los realizaron a través del programa SPSS. Las variables categóricas se describieron a través de frecuencias y proporciones, y para las variables cuantitativas, edad y salario, pues las categorizaron. Utilizaron un chi cuadrado de Pearson para determinar entonces las diferencias estadísticas entre las variables que ellos estaban evaluando. Calcularon ORs como medida de asociación entre el fracaso y las variables de interés, empleando entonces una confianza del 95%. Utilizaron un test de Mantel y Hansel para determinar si algunas de las variables modificaban el efecto en la asociación entre el tabaquismo y el fracaso del tratamiento. Y finalmente, entonces ellos emplearon una regresión logística binaria para ajustar el efecto de esta asociación y las demás covariables que estaban estudiando. Bueno, entonces ya los resultados que ellos obtuvieron, ellos entonces incluyeron a 284 pacientes, 50 casos y 234 controles, de los cuales el 63.3% eran de sexo masculino. 34.1% de los participantes eran fumadores actuales o exfumadores, y la edad media de los participantes entonces fue de 40.5 años con una desviación estándar de 14.7. Ellos entonces acá resaltan que se encontraron muchos más casos de fracasos en aquellos pacientes que tenían más de 50 años comparado con los pacientes de menor edad. Destacan entonces como también que la probabilidad de encontrar fumadores actuales o exfumadores entre los pacientes con fracaso a este tratamiento de la tuberculosis fue 2.5 veces que respecto a los controles. De igualmente, entonces ellos resaltan que en las demás covariables como el estado civil, el salario, el consumo de alcohol y el género, pues fueron muy semejantes las distribuciones y no encontraron unas diferencias significativas entre estas variables, entre los casos y controles.
En esta gráfica, entonces, ellos pues muestran la distribución de los pacientes con fracaso en el tratamiento de los pacientes curados por edad y se resalta entonces cómo efectivamente ellos encontraron muchos más casos de fracaso en el tratamiento en aquellos pacientes mayores de 50 años, comparado pues con los otros grupos de edad. Listo. Acá, entonces, ellos, pues este es el análisis estratificado, ellos encuentran que es, no, perdón, acá luego este fue el ajuste que ellos realizaron y ellos encontraron que la OR ajustada para el consumo actual o pasado del tabaco asociado al fracaso del tratamiento de la tuberculosis fue 2.1. Ellos luego de ajustar, pues no, este ajuste no mostró unas diferencias grandes entre estas variables, por lo tanto, pues no consideraron que fuera ajustada por estas variables tenidas acá en cuenta. Acá, entonces, ellos resaltan cómo, este es el análisis estratificado, ellos resaltan que ser mujer y tener historia de consumo de tabaco actual aumenta el riesgo del fracaso al tratamiento. La OR entonces en este caso fue de 6.0. No obstante, ellos dicen pues que las pruebas de homogeneidad no fueron significativas y durante el ajuste multivariado la variable sexo no mostró ser determinante en el modelo que ellos habían empleado. Listo. Ya como parte de la discusión, entonces luego de obtenidos estos resultados, ellos se centran en que efectivamente el consumo de tabaco actual o pasado aumenta el riesgo de fracaso en el tratamiento para la tuberculosis, incluso después de haber ajustado por variables potencialmente confusores. Ellos entonces resaltan y comparan esto con otros estudios realizados en otros países donde evalúan efectivamente entonces como el efecto del tabaco en este tipo de tratamientos. Sin embargo, el fracaso del tratamiento en otras investigaciones, como en estas que ellos exponen, ha sido agrupado junto con otros resultados negativos como la falta de adherencia al tratamiento y la muerte, y no fue medido precisamente ese tabaquismo de forma individual. El modelo entonces ajustado por edad, salario y salario mensual se encontró el mayor riesgo en los pacientes de bajos ingresos y tabaquismo. En el estudio realizado entonces por esos investigadores con las covariables evaluadas, ellos solo encontraron que la edad fue la que mayor efecto tuvo en el modelo final. Ellos hacen también un comparativo con otro tipo de estudios, como por ejemplo este realizado en China por Wang y colaboradores, donde efectivamente señala que el envejecimiento es un factor de riesgo para el fracaso en el tratamiento. Sin embargo, entonces acá, pues ellos resaltan que este hecho puede estar relacionado con la distribución de la tuberculosis en Brasil, que también entonces es mayor en este rango de edad, o sea, las personas de mayor edad. Y entonces ellos encuentran una contradicción con otros estudios respecto al sexo, porque estos estudios, por ejemplo, muestran que el sexo, pues los hombres son los que mayor están predispuestos al fracaso al tratamiento, los hombres fumadores. En el de ellos, pues ellos resaltan cómo las mujeres fumadoras son las que pueden presentar un mayor riesgo de fracaso al tratamiento cuando son fumadoras o exfumadoras. A modo de conclusión, entonces ellos resaltan cómo el tabaquismo precisamente es un factor de riesgo modificable y con gran impacto en la tuberculosis pulmonar. La reducción entonces de la prevalencia pues, del tabaquismo es necesario para disminuir posibles resultados como sería el fracaso en el tratamiento. De igual forma, entonces ellos resaltan que existe la obligación de adoptar intervenciones contra el tabaquismo en las estrategias de control de la tuberculosis, como la oferta de la cesación tabáquica al momento del diagnóstico, con el fin de tener éxito pues, en el tratamiento de esta enfermedad. A modo de conclusiones personales, entonces, pues yo logro evidenciar que precisamente el tabaquismo continúa siendo un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples eventos, no solamente cáncer de pulmones, cáncer de garganta, sino en este caso también puede ser un factor de riesgo para el tratamiento contra una infección grave que puede ser la tuberculosis, la cual es un importante problema en salud pública que afecta a millones de personas y genera millones de muertes anualmente alrededor del mundo. Y el seguimiento entonces, cuidado y acompañamiento a los pacientes bajo el tratamiento antituberculosis deben ser estrategias implementadas por los diferentes servicios de salud
para detectar no solamente darles el tratamiento, sino detectar posibles factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, que puedan intervenir en la efectividad del tratamiento que se le está brindando y al que está sometido en ese momento el paciente. Ya como a modo de aporte final, pues quise traer lo que es esta lista de chequeo Strobe, pues la cual nos muestra los diferentes pasos que debe tener un estudio observacional. Si bien no voy a hacer énfasis en cada uno de los pasos, pues a modo general los investigadores incluyeron en sí los diferentes pasos necesarios para este tipo de estudios. Solamente quisiera resaltar un poco que pues era más, pues me parece a mí que es necesario hacer una explicación más posible, las diferentes fuentes de sesgo que pudiesen tener acá y cómo enfrentar estos sesgos, y también una descripción un poco más detallada de ambos grupos por separado, es decir, casos y controles, y de pronto el estudio que ellos tuvieron en cuenta, que un estudio no pareado, tal vez manejando un estudio pareado, es decir, que si se cumpliera precisamente que los controles versus los casos tuvieran la edad similar, que si fueran del mismo sexo, esto pudiera entonces tener un estudio mucho más válido y con mejores resultados. Y muchísimas gracias. Jaime, muy bien, gracias por la presentación. Pues muy bien organizado, muy completo y pues dentro de los tiempos estimados para este momento del Club de Revistas. Bueno, quisiera como iniciarle la discusión y esta sección de preguntas con un comentario sobre algo que se menciona al comienzo del artículo, que me llamó la atención y me parece que es relevante hoy en día, y es como ellos hacen referencia, ¿cierto?, a lo que es un efecto sindémico o lo que se puede considerar una sindemia, que es como la interacción de dos epidemias. En este caso, la epidemia de tuberculosis o pandemia, ¿cierto? La de tabaquismo. Y cómo digamos, digamos, en la historia natural de cómo se dan estos fenómenos, estos dos asuntos interactúan y digamos que generan un efecto sinérgico, ¿cierto? Potencian el efecto nocivo de ambos problemas. Entonces quería llamar la atención sobre eso porque digamos que ustedes han escuchado que muchos han hablado del COVID como una sindemia, y a mí particularmente no me parece, ¿cierto? No me parece que es una pandemia y creo que lo que vemos de otros efectos, creo que pensaría yo que debería tener otra denominación distinta. Pero como este y otros ejemplos que hay, me parece que sí corresponden al concepto original y al tema original de lo que se considera una sindemia. Bueno, quería dar la palabra a quienes quieran intervenir, si tienen alguna pregunta o comentario para lo que Jaime ha presentado para este artículo. Adelante, alguno de los profes. Bueno, Carlos, Hágale, profe. dando espacito a ver si otros tienen algo que decir, pero entre tanto diría yo dos cosas. Una con respecto a lo que dijiste de la pandemia y la sindemia. Ahora, incluso en este artículo yo vi que el tabaquismo lo consideran como si fuera una nosología, como si fuera una enfermedad. Y en ese sentido, pues el concepto de sindemia, que sean dos epidemias confluentes o concordantes, pues tendría sentido, pero realmente es obvio que toda epidemia, y si es pandemia ni se hablar, tiene otros efectos secundarios, pero que no son exactamente del orden orgánico o del orden de nosologías o enfermedades. Y entonces, pues, frente a esos términos, importa mucho si se quiere hacer un poquito más de énfasis en el impacto social o no. De todos modos, con relación al tabaquismo y a su influencia en la enfermedad pulmonar, me gustaría comentar algo que veo aquí en este artículo muy evidente. Una cosa es que el cigarrillo induzca también a la enfermedad pulmonar, pero aquí se ve un fenómeno de una especie de relación dosis-respuesta que me parece interesante. Por ejemplo,
cuando yo me pongo a ver cuál es la prevalencia de tabaquismo en los que no se curaron de la tuberculosis, pues es un valor muy alto, 52% en este estudio, 52%, o sea, 52 de cada 100. Si lo contrastamos con los que sufrieron tuberculosis y sí se curaron, la prevalencia es de un 30%. Y si habláramos de la prevalencia en la población del tabaquismo, estaría por el lado del 10% como está en Colombia. Entonces, en el siglo pasado teníamos prevalencias altas de 40 y 50, especialmente en los hombres, pero fueron bajando gradualmente y prácticamente una tendencia mundial del tabaquismo a descender a razón de 1% en prevalencia cada 2 años. En Colombia, en los últimos sondeos nacionales, encuestas nacionales de salud, tuvimos registros de 24, 18, en el 2013 tenemos 11.9, 12% y ahora en el 2020 tenemos un reporte de 9.8. O sea, sigue esa tendencia a reducirse el tabaquismo y entonces poblacionalmente estamos alrededor del 10% y hay grupos, dijéramos que podrían estar en prevalencias más bajas como el 5% y uno del 4% que describen también este estudio para decir entonces que parece haber una relación muy clara de que la tuberculosis poblacional, por ejemplo, podría estar más baja y en su coexistencia de una prevalencia baja de tabaquismo con una incidencia más baja de tuberculosis. En los que sufren tuberculosis se ve que tienen un tabaquismo en un nivel más elevado y en los que además de sufrir tuberculosis y son refractarios al tratamiento se ven prevalencias tan altas como esta de 52%. Incluso cuando se menciona que en un momento en el análisis estratificado aparecen las mujeres con un riesgo mayor, pues lo que uno ve es que esas mujeres en particular que están a ese alto riesgo están manejando unas prevalencias de tabaquismo tan altas como el 36%. Dicho en poquitas palabras, esta relación entre el tabaco y las afectaciones fisiopatológicas del pulmón y también la vulnerabilidad que se parece acentuada en relación con infecciones microbianas, pues hace mucho más peligroso el asunto de fumar definitivamente para los sanos y para los que ya tienen una vulnerabilidad pulmonar. Pero estaba viendo que en nuestro medio, por ejemplo, en Colombia, el tabaquismo está reduciendo, pero hay un fenómeno curioso con los que siguen fumando. Por ejemplo, cuando analizamos cuánto tiempo dura una persona fumando durante su vida, los fumadores, la mitad más o menos, prolongan ese hábito por 20 años, pero hay un 50% de los fumadores que son capaces de seguir fumando más de 20 años, por 30, 40 y más de 40 años, lo que quiere decir que esa pequeña fracción de fumadores, dijéramos, consuetudinarios y que son realmente adictos al cigarrillo en intensidad y en duración, pues son precisamente un núcleo humano que favorece que estas enfermedades infecciosas se presenten, favorece que estas enfermedades no se dejen tratar y se vuelvan refractarias al tratamiento y especialmente favorecen otras dos enfermedades que no están aquí ni siquiera mencionadas, que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón. Estamos experimentando un incremento del cáncer de pulmón otra vez, como el que se vio el siglo pasado cuando había una onda de moda del tabaquismo, y estamos viendo una reactivación de la presencia del cáncer de pulmón y la mortalidad por esta causa en nuestro medio, que es impresionantemente llamativa en comparación con todos los otros cánceres, porque cuando los otros están planos o están descendiendo, el cáncer de pulmón está subiendo en nuestro medio, y eso pues se le hemos atribuido a la confluencia no solo del tabaquismo, donde la demostración es mucho más fácil, sino que hay un sobreagregado de humos procedentes de vehículos automotores e industrias que en los ambientes urbanos hace una mayor densidad del material particulado, ese carbón producto de la combustión, sí, está azufrado más crítico aún, que está haciendo que una nueva onda de cáncer de pulmón esté surgiendo en nuestros ambientes urbanos. O sea, el tabaquismo sigue siendo un factor absurdo
de que seres humanos puedan decidir cambiar el oxígeno que respiran, tan necesario para la vida, por un humo cargado de partículas y cancerígenos. De todo modo sigue siendo un problema muy importante, porque uno dice, ¿cómo es posible que un ser humano inteligente pueda optar por esa opción? Pero ocurre. Esto quiere decir que hay factores de adicción farmacológica y psicológica que deben ser todavía estudiados y que vale la pena hacerlo, porque como dijimos al principio, esto es prevenible y se puede realmente disminuir ese gran impacto que tiene sobre la patología moderna y sobre algunas enfermedades de larga trayectoria, pero en tabaquismo tenemos que seguir, dijéramos, con un esfuerzo epidemiológico para el control y la prevención. Muchas gracias. Gracias. Perdón, quisiera felicitar a Jaime Alberto porque definitivamente es una presentación muy, muy bonita, muy pulcra, muy ordenada, muy bien ilustrada. Unas felicitaciones sinceras, Jaime Alberto. Gracias, profe. Jaime, ¿querías comentar algo? No, señor. No. Ok, gracias, profe Elkin, por su comentario. Sí, interesante. Valdría la pena revisar lo que usted comenta, ¿no? Que digamos que ah, es interesante, ¿no? Verlo realmente, lo en el concepto de sindemia, realmente si se refiere a la confluencia de dos nosologías, dos problemas de salud o dos grandes, digamos, exposiciones o factores de riesgo, ¿cierto? O habría que mirar eso, ¿no? Por lo que usted llama la atención, me parece interesante al comienzo. Quería darle la palabra a Juan Carlos Alzate, que pidió la palabra. Adelante, Juan Carlos. Hola, profe. Buenos días para todos. Muchas gracias a Jaime por la presentación y por el artículo. Creo que es muy interesante por varios aspectos. El primero, pues, que lo que hablan del tabaquismo en salud pública, y el segundo por la metodología que se usa. Yo tenía era como, como dos cuestiones con respecto al artículo, pero antes de eso sí quisiera hacer llamar la atención de algo que acaba de decir el profe Elkin, y es que yo creo que lo del tabaquismo no está relacionado con la inteligencia. Es decir, realmente yo personalmente soy exfumador y realmente hay muchos otros factores que nos llevan precisamente a ese asunto de fumar y de una adicción física y psicológica que es complicada de dejar. Yo tuve la fortuna hace 12 años de dejar de fumar, pero entiendo a la gente que fuma y no es tan fácil, y ese asunto puede causar incluso más como problemas para ellos para no dejarlo. Pero bueno, el asunto es que con el respecto al artículo, hay tres cosas que yo quería mirar. Primero, a Jaime le agradezco que haya traído el Strobe y todas estas guías de escritura. Creo que son muy importantes tenerlas en cuenta a la hora de escribir y a la hora de revisar cualquier tipo de artículo, pero hay que tener cuidado con ellos porque no son guías de lectura crítica. Y yo sé que Jaime no lo tomó así, sino que lo tomó más como una guía de ver cómo había estado escrito el artículo, pero a veces los tomamos como guías de lectura crítica y es preferible evaluar desde otro punto de vista los artículos. Hay otros textos, por ejemplo, estos textos famosos de la revista JAMA, donde hay precisamente análisis de cómo pudiera uno acercarse a un análisis crítico de diferentes tipos de estudios. Y con respecto ya al estudio en particular, dos preguntas que no encontré en el artículo, puede que los haya pasado por alto. El primero tiene que ver con la base poblacional, porque en los estudios de casos y controles, pues la base poblacional, sobre todo para la selección de los controles, es un asunto muy importante. Y lo que yo entiendo es que los pacientes fueron seleccionados de un hospital de referencia y no sé hasta qué punto pudiera haber existido diferencias, por ejemplo, en asuntos como exposición previa a tuberculosis resistente a fármacos, y que eso pudiera ser un factor que pudiera añadir o complejizar un poquito el análisis precisamente de cualquier otra asociación que uno esté buscando. Entonces, no sé de qué población y qué prevalencia de resistencia pudiera haber a diferentes fármacos de la población de donde sacaron tanto los casos como los controles. Ese es un punto. Y el otro es que es preguntar, porque no estoy seguro si los casos de tuberculosis con fracaso al tratamiento fueron incidentes o prevalentes, porque ese es otro tema también importante en los estudios de casos y controles, y el hecho de que sean, por ejemplo, prevalentes puede hacer que casos, por ejemplo, de tuberculosis de personas que hayan muerto por la misma tuberculosis en un fracaso, pues no sean tenidos en cuenta en el análisis, y eso puede también alterar un poco los resultados. Ya finalmente,
es que tampoco escuché bien lo del tamaño de muestra si se había seleccionado, simplemente para tener en cuenta que en estos estudios, precisamente por todas las otras variables que hay que analizar, que a veces no solamente son las confusoras, sino también las modificadoras del efecto, a veces hay que, y eso es muy complejo, y no he encontrado yo personalmente respuesta a eso, esas modificaciones del efecto pueden necesitar hasta cálculos de tamaño de muestra individuales para uno, para que no se le pasen por alto a uno precisamente el efecto que pueden tener otras variables sobre el desenlace que uno está valorando o sobre la asociación que uno está estudiando. Entonces, simplemente como quería comentar eso, pues que me llamó la atención, como para hacer un análisis complementario, pero creo que Jaime nos hizo un muy buen análisis del estudio. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. No sé, Jaime, si quieres comentar algo sobre realmente Eh, el artículo no menciona nada sobre el perfil de resistencia de estas bacterias, ¿cierto? Y llama mucho la atención realmente. Cuando yo inicialmente vi el artículo, pensé que se refería al abandono al tratamiento, que es un fenómeno muy común, ¿cierto? Y digamos que una causa muy común de fracaso del tratamiento, que el paciente abandona porque el tratamiento es muy prolongado. Entonces, pero en este caso nos aclaran que no son pacientes abandonadores, son pacientes que fracasan al tratamiento, o sea, que no logran aclarar esa baciloscopia, no logran, digamos, eliminar los bacilos del esputo, ¿cierto? Entonces, uno pensaría en ese caso, pues que una razón importante a tener en cuenta es la resistencia, o sea, que estén infectados por unas cepas resistentes a los medicamentos y por lo tanto el tratamiento de primera línea que les están dando no les está funcionando. Sin embargo, de eso no mencionan nada. No sé si tú, ¿qué puedes decir algo al respecto, si pudiste indagar un poco más sobre ese asunto? Profe, pues la verdad, sí, como dice usted, pues ellos no mencionan ni hacen referencia, digamos, a ese perfil de resistencia que hubiesen podido tener estos pacientes. Tampoco mencionan si eran pacientes que, pues casos prevalentes o incidentes. Simplemente, pues lo que se dice al inicio, pues como cuando empiezan a hablar un poco de lo de la muestra y eso, que son solamente unos pacientes diagnosticados precisamente en este Instituto Brasileño de Tuberculosis, pues entre el 2007 al 2015. Pero nunca mencionan el perfil de resistencia, si había sido fracaso, ni nada pues, respecto a esto. Simplemente que pacientes que diagnosticaron en ese laxo y ya. Pero no mencionan su perfil de resistencia, si habían tenido recaídas o algún evento de esos. Sí, sí. Ese es un asunto importante, me parece a mí, porque el tema de la resistencia de la Mycobacterium tuberculosis a los medicamentos es un fenómeno, pues, real y que está en todo lado y es un fenómeno, digamos, creciente, importante, ¿cierto? O sea, es muy raro pensar que en este contexto donde se hace este estudio no haya una preocupación y no esté presente la resistencia, ¿cierto? Al menos a los medicamentos, a los esquemas de primera línea que normalmente se utilizan. Entiendo que por lo que leí en el artículo, ellos seleccionan los participantes es a partir de los registros históricos de varios años de pacientes tratados en este centro de atención y aplican unas definiciones tanto para los casos como para los controles, ¿no? Para seleccionar de esa población a los participantes, pero obviamente es lo que el profe Juan Carlos comenta sobre los sesgos que puede haber en la selección de estos participantes, seguramente están presentes y no se discuten a profundidad. ¿Qué otros comentarios o preguntas tienen? Tenemos todavía tiempo. Profe, yo tengo un comentario. Adelante, Jenny, bienvenida. Bueno, un comentario pregunta. Lo primero era pues, sobre lo que mencionaba el profe Elkin del tabaquismo. Realmente todos los consumos de sustancias, por lo menos las personas que trabajamos en el área de adicciones, hemos notado y lo tenemos pues, obviamente evidenciado también en los estudios, que estos son enfermedades, realmente son enfermedades y son enfermedades que son biopsicosociales.
Entonces, de pronto no entender esas enfermedades como desde ese punto de vista es lo que nos lleva muchas veces como profesionales a pensar que lo principal en este sentido es la parte mental, psicológica, pues como ese tratamiento desde el área de psicología, y realmente no es cierto, tienen un componente biológico muy importante que muchas personas, a pesar de estar súper motivadas para dejar de consumir, su cuerpo no les da y necesitan ayuda. Pues eso como para llamar la atención. Yo pues como toxicóloga obviamente veo eso con muchísima frecuencia, y de hecho el tabaquismo es una de esas enfermedades muy difíciles de tratar, el alcoholismo muy difícil de tratar, no solamente es la heroína, que es como lo que la gran mayoría de los médicos tiene como en su pensar, que solamente la heroína pues como que es lo grave, y las ilegales, no. Las sustancias legales son realmente nuestro problema más importante en cuanto a los consumos, pues eso como en ese sentido. Por otra parte, yo tengo como varias dudas frente a la manera como se determinó la exposición en este estudio, pensándolo desde la fisiopatología. No es lo mismo tener una persona que consume 2 o 3 cajetillas de cigarrillos, es decir, 40, 60 cigarrillos al día, que tener fumadores que consumen 1 o 2 cigarrillos al día, que es bastante común también. O también tenemos los otros fumadores episódicos, que son estas personas que fuman cuando van a la fiesta, pero finalmente también son fumadores. O sea, todos entrarían dentro de la categoría de fumadores, aunque se fumen los cigarrillos solamente el fin de semana, que se fumara 2, 3 cigarrillos con sus cervezas, eh, pero igual sigue siendo un fumador. Entonces yo pienso que, no sé, como que me faltó esa caracterización de la exposición aquí, porque no, yo no espero el mismo riesgo en un paciente que consume una gran cantidad de cigarrillo que en un paciente que consume menos. Y también cuando están hablando de los exfumadores, pues también ya está parcialmente caracterizado que una vez la persona suspende el consumo, en los primeros meses, en los primeros, sí, semanas, vamos a tener primero esa recuperación cardiovascular, que va a ser como la parte más rápida en la recuperación, luego viene la recuperación pulmonar y luego sí nos viene la reducción en el riesgo de cáncer y demás. Pero tampoco veo aquí la diferenciación en cuál fue ese tiempo de suspensión, porque entonces ahí también tendría una diferencia entre los que recién acaban de dejar de fumar a los que ya llevan un tiempo sin fumar. Y eso también me marca diferencias en el riesgo de estos pacientes. También lo que mencionaban sobre el antecedente de la neumopatía me parece demasiado importante. Cuando mencionan las variables confusoras, no sé qué tan importante, pues la verdad no había visto como otro tipo de estudios de este estilo que relacionen estas dos enfermedades. ¿Qué tanto se ha encontrado, por ejemplo, la exposición a biomasa, que también es otro factor de riesgo de enfermedad pulmonar crónica, que lo evaluamos muy frecuentemente en los pacientes fumadores, porque obviamente queremos mirar cuál es ese riesgo acumulado de esa exposición y del daño pulmonar, y tampoco lo veo aquí en este artículo. Entonces me parece como que también en esa exposición, determinar la exposición, porque si estamos hablando del fracaso del tratamiento por las consecuencias inflamatorias, inmunológicas que ocurren a nivel pulmonar con el consumo de cigarrillo, tendríamos que tener en cuenta también estos otros factores relacionados con el consumo y con otras exposiciones asociadas que podrían potenciar ese efecto del tabaquismo. Esa era como la duda que se me genera con la lectura del artículo. Listo. Jenny, pues sí. Dale, Jaime. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo que no es lo mismo a uno fumarse un cigarrillo al día a fumarse 10 cajetillas. Sin embargo, pues los investigadores no profundizan en sí y simplemente hacen como la diferencia en los tres, fumadores o exfumadores y los que no fumaban. Entonces ahí tal vez sí se estaría introduciendo algo y probablemente sí hubiese sido mejor como realizar esa estratificación pues, de esa variable como en unas categorías que permitieran ser un poco más precisas. Y bueno, y respecto a lo otro que mencionas, pues sí, es importante también la evaluación de otro tipo de factores que también puedan estar ahí involucrados. Sin embargo, ellos
pues si ellos no, pues no profundizan tampoco en este sentido, dentro de toda la metodología, todo lo que ellos desarrollan. Jenny, sí, me parece muy pertinente los comentarios. Creo que aquí hay un problema en este estudio grande en la medición de la exposición, indudablemente. Recuerden que ellos lo hacen a partir de las historias clínicas de los pacientes, en un análisis casi que histórico de la información, pero ellos no entrevistan, no hacen una recolección, digamos, a propósito, juiciosa, desde el punto de vista investigativo de esa exposición que es complicadísima de medir. O sea, realmente uno lee los textos de epidemiología, de metodología, cuando hablan del capítulo de confusión, de mala clasificación, y uno de los ejemplos típicos es la medición del hábito de fumar. O sea, es muy difícil lograr una buena medición, una medición que realmente clasifique adecuadamente cada participante en cuanto a esa exposición, ¿cierto? Por toda la diversidad y lo que tú mencionas. Entonces, cuando esta o cualquier exposición se miden de manera simplística, de manera, ¿cierto? Se trata de simplificar esa medición, pues obviamente se incurren errores, y el problema es que estos errores de medición se van a acarrear de ahí en adelante para el estudio, ¿cierto? Esto no hay forma de controlarlo, de corregirlo, si es un problema si es un sesgo de información de mala clasificación, o todo el efecto de lo que también se llama confusión residual, que puede quedar cuando tú mides mal una de las variables del estudio. Yo quería comentar en relación con ya como mi último comentario antes de retirarme, y quedan ya como bajo la coordinación de Juan Carlos, que a mí me llamó la atención la tabla 3 con lo de la modificación del efecto. Me parece que aunque ellos dicen que hablan de que no se alcanza una significación estadística de esta modificación del efecto, recuerden, y Juan Carlos lo comentaba, que un problema cuando hacemos análisis estratificado, una limitación que tenemos es el tamaño de muestra. Incluso los textos advierten que en el análisis estratificado y cuando se aplican estos test como el de Mantel y Hansel, hay que ser conservador en cuanto a los valores de P que uno utilice como punto de corte para definir significación estadística. Casi ningún estudio tiene un tamaño de muestra planeado para poder hacer análisis estratificado. Casi siempre en los análisis estratificados estamos con menor tamaño de muestra, ¿cierto? Porque estamos partiendo la muestra original en pequeñas submuestras para mirar efectos específicos en ciertos estratos. Entonces allí hay que ser prudente con el uso de las pruebas de significación estadística. Y a mí particularmente lo que muestran allí, no sé si Jaime puedes poner la tabla 3 otra vez, lo que allí se muestra a mí me parece un ejemplo bastante claro de modificación del efecto, ¿cierto? En el sentido de que en las mujeres el efecto del tabaquismo sobre el fracaso del tratamiento es mayor que en los hombres, ¿sí? Bueno, parece que Jaime no lo tenemos desconectado, pero entonces si ustedes miran la tabla 3, van a ver que realmente se ve una diferencia muy grande en los ORs, ¿cierto? Entonces eso es lo que está definido, tipificado como una modificación del efecto, ¿cierto? El efecto, ustedes ven ahí sobre todo en los que fuman actualmente o en los, ¿cierto? Es un OR de 6 comparado con un OR de 3,5 en los hombres, ¿cierto? Que se ve en la tabla. Entonces, no queda muy clara la explicación de qué pasó cuando esta interacción se incluyó en el modelo logístico multivariado, ¿cierto? Que debió haberse incluido como un término de interacción, pero no nos lo mencionan, ¿cierto? Nos lo dicen muy vagamente los autores, entonces nos queda como la duda de qué pasaría con esa interacción. Aparentemente dicen que no se da una interacción significativa, sin embargo me llama la atención porque yo veo aquí bastante heterogeneidad en estos estratos. Me llama la atención que en el estratificado desaparezca, de pronto esta interacción esté confundida por alguna otra variable que en el estratificado se corrige, ¿cierto? Puede ser, perdón, en el multivariado. Juan, te dejo a cargo del cierre de la discusión final y el cierre, y me despido, que tengan buen día. Quedan a cargo de Juan Carlos estos 5 minutos que quedan. Hasta luego. Buen día, Carlos. Chao. Profe, muchas gracias y gracias a todos. Bueno, tenemos todavía 5 minutos. No sé si no tengo acá como facilidad porque estoy desde el celular, pero si alguien tiene algún comentario o pregunta, bienvenido. Yo quisiera hacerle una pregunta a Jenny porque me dejó bien inquieto con el concepto
de que definitivamente podrían haber elementos de orden biológico, tangibles, demostrables y que se pueda mostrar como evidencia que el tabaquismo, además de ser una adicción, un desorden del comportamiento y una nosología que puede ser, o hemos encasillado mucho tiempo en aspectos de orden de dependencia psicológica, pues tenga una base biológica. Tal vez Jenny tendría algo más que comentarnos en ese campo. ¿En qué otros elementos de orden biológico podíamos apoyarnos para decir que el tabaquismo es una nosología de orden, dijéramos, integral como lo son las otras? Claro que sí, profe. El tabaquismo, pues todos sabemos que tiene el consumo de tabaco, tiene asociada la ingesta, pues como con el cigarrillo, de un montón de sustancias. Algunas de esas sustancias están orientadas a facilitar el acceso de la nicotina al sistema nervioso central. La nicotina finalmente va a ser la que va a ejercer ese efecto adictivo. Y el problema cuando se concibe la adicción como una enfermedad netamente psicológica, porque ni siquiera la consideran como algo psiquiátrico, sino simplemente algo del comportamiento, esto no es solamente algo del comportamiento, es porque no consideran ese efecto que tiene la nicotina sobre el sistema de recompensa cerebral y las modificaciones en los neurotransmisores que se hace persistente, que lo que hace finalmente es que la persona consume para dejar de sentir el efecto negativo de la regulación que se produce de esos neurotransmisores a la baja. Entonces, lo que hace la nicotina es estimular todo el sistema de recompensa en la parte estimulatoria de ese sistema y disminuir el efecto de la parte inhibitoria del sistema, ¿sí? Crónicamente, esto se traduce en una cosa que se llama regulación a la baja y regulación a la alta de los receptores. Quiere decir que ese blanco molecular donde va a actuar la nicotina, esos receptores, los estimulantes van a permanecer activos y los inhibitorios se van a internalizar en la célula de manera que no vamos a tener el efecto inhibitorio. Por eso hay muchas personas que consumen, por ejemplo, el cigarrillo con el licor y ahí lo que hacen es tratar como de matizar ese efecto estimulante, ¿sí? Las personas que no tienen pues como una alta tendencia a estimular. Eso también se ha visto, por ejemplo, en la teoría de la automedicación en los pacientes que son deprimidos, que lo que hacen con el cigarrillo es como darse tratamiento de la depresión, haciendo una estimulación del sistema nervioso central, liberando sus neurotransmisores que son estimulantes, que es el mismo efecto que hacemos con los antidepresivos, por ejemplo. Entonces sí tiene un efecto farmacológico importante y un efecto farmacológico que lleva a modificaciones cerebrales de esa respuesta a largo plazo. Por eso es que cuando intentan suspenderlo de manera abrupta, muchas personas fracasan porque ese cerebro se enloquece. Entonces, está acostumbrado a tener ciertos niveles de neurotransmisores y le quitamos lo que lo mantiene en esos niveles, todos los neurotransmisores quedan ahí como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me controla? No tengo quien me controle. Y por eso es que se producen pues como todos esos efectos biológicos. Ya sería como entrar a explicar cada una de esas vías, que es una cosa compleja y que en un minuto me queda imposible explicarlo. Pero sí tiene un efecto biológico muy importante, modificador, y que es lo que explica que muchas de estas personas intenten dejarlos solitos y muchas fracasan. Pues realmente la cantidad de personas que logran dejarlo por su propia voluntad es aproximadamente el 5% de los fumadores, que a veces podemos llegar a un 10% con una adecuada asesoría por parte del equipo médico, pero es un porcentaje muy pequeño comparado con la cantidad de fumadores que existen. Bueno, muchas gracias, Jenny. De otro lado, quisiera comentar que ese concepto que tú dices sobre medir bien la exposición del tabaquismo es bien importante, por lo menos en los estudios que hemos hecho aquí en Colombia recientemente para mirar cómo se comporta ese nivel de exposición. Realmente solamente y por encima puede ver uno que de 100 fumadores, por lo menos el 52% en nuestro estudio reciente
muestra que son fumadores solamente de esos 3 cigarrillitos que acompañan el desayuno, el almuerzo y la cena, a veces un cuarto más por la noche, y esos son la inmensa mayoría, 52%, solo un 28% está entre nosotros entre 4 y 10 cigarrillos, o sea, un consumo moderado, y solamente el 17 a 20% del 18% son los que fuman de una forma, dijéramos, fuerte, una forma severa, es decir, más de 10 cigarrillos al día, y como te decía, con un 50% que fuma más de 20 años. O sea, ese asunto de la exposición tan clave debería ser un factor que no se puede ignorar en los estudios de tabaquismo, y hacer siempre el esfuerzo posible por medir, cuantificar hasta donde sea posible cuál es el grado de exposición, porque la diferencia entre un fumador consuetudinario y uno que es apenas social es muy grande en términos de exposición, así que me parece que ese otro comentario también está muy pertinente, y debemos hacer siempre cada vez más esfuerzos, no por medir el tabaquismo como sí o no o es fumador, sino como tratar de medir un poquito la intensidad, la duración y la exposición global a esos humos de la combustión del tabaco en el organismo. Muy bien, y muchas gracias por tu respuesta. Bueno, muchas gracias, profe Elkin, y muchas gracias, Jenny. No sé si alguien tiene algún comentario final, ya son las 8 en aras pues del respeto del tiempo de las personas. Bueno, y si no, entonces agradecerle de nuevo a Jaime, muchas gracias pues por la exposición tan clara, y a todas las personas que intervinieron en la discusión. Les recuerdo que nos volvemos a ver dentro de 15 días, entre 8 días es miércoles santo, no hay crepi, entonces la próxima reunión será en 2 semanas. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias, Juan Carlos, y un buen día para todos. Gracias, hasta luego.